Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Disrupciones. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy es jueves, o en donde quiera que estén, hoy es jueves 29 de agosto. Octubre. Digo, de octubre. Bueno, unos cuantos meses Disrompemos el atrás. tiempo. Es que todavía no quiero que se acabe el año, porque ya casi vamos a celebrar Día de Muertos, cabrón. Pero bueno, bienvenidos. Estoy aquí acompañada por Ale Ruiz, Camilo Campo y Causirenio y el pequeño Lucio que anda de turista viajando por la ciudad, ¿verdad? Bueno, y por Acapulco, por Guerrero más bien. Pues bienvenidos sean. Hoy tenemos un programa muy interesante en donde hablaremos, como ya saben, tres temas distintos que han estado esta semana en la agenda pública, pero también tendremos una mesa muy interesante con algunas académicas e investigadoras de distintas universidades para hablar sobre este tema tan importante y polémico como lo es el tema de la violencia machista dentro de las izquierdas. Y no solo en salud, Lucio, no solamente en las izquierdas, sino está presente la violencia en todos lados, pero específicamente hablaremos del tema que está del otro lado del continente, que es el caso del político Íñigo Errejón. Pero bueno, más adelante abordaremos este tema más a profundidad y ahorita, Camilo, cuéntanos sobre Emilio Azcárraga. Pues por fin los Azcárraga ya no están al frente de Televisa, ya no son los directores operativos de toda esta magia que se descubrió, ¿no? Al interior con la FIFA y con Televisa. Es justamente en 2011 iniciaron unas investigaciones en las que pues se relaciona Emilio Azcárraga con altos funcionarios de la FIFA, en los que gracias a sobornos así de 100 millones de pesos, pues lograron que tuvieran las coberturas de todos los mundiales, de la CONCACAF, de la CONMEBOL. Y pues eso reveló un gran enramado de pues corrupción que había al interior de la FIFA y con otras televisoras a nivel mundial. Y esto pues pone sobre la mesa cuáles son estas prácticas empresariales que lleva Televisa. Hay que recordar que Televisa pues es dueño del Estadio Azteca, el lugar donde va a ser una de las sedes del Mundial en el 2026, por las que pagó también Azcárraga justamente para... Emilio Azcárraga pagó del 2018, 2026, 2030, todas estas patrocinios con otros funcionarios de la FIFA para que se pudieran televisar. Y pues como te decía, hay que recordar que viene el Mundial también en esta zona, en el país. El Estadio Azteca es de Emilio Azcárraga, el América y la selección mexicana es de Emilio Azcárraga, ¿no? Creo que esto pues hay que tenerlo muy en cuenta para esperar todo lo que va a pasar alrededor del Mundial, porque no solo es eso, ¿no? También están como los conglomerados que quieren hacer cerca en el pueblo de Santa Úrsula, Coapa, están las plazas que se tienen previstas para recibir a la sede mundialista. Y pues no hay que perder de vista esto, ¿no? Porque seguramente van a salir más cosas. Casi todos los empresarios están metidos en el fútbol. De ahí tenemos a ¿cómo le dice? A Ricardo Salinas Pliego con el Mazatlán, a Jan González con Cholos y con su casa de apuestas, a Azcárraga siendo el dueño de Televisa, del Club América y de la selección azteca, ¿no? ¡Ay, Lucio, trae dinero, eh! Ya se van las púas con el dinero. Y pues justamente es eso, ¿no? O sea, hay que tener... ¿Te Ay, pareces de así? caras. Si Azcárraga roba, yo también puedo. Dice Lucio. ¿Ahora qué? Y pues sí, justamente hay que tener esto en cuenta, ¿no? Hay que tener bien checaditos a los Azcárraga ya no, porque pues de ser declarado culpable, pues va a enfrentar varios juicios políticos, sanciones económicas, no sé si pues voy a pisar la cárcel, ¿no? Porque ya hay varios detenidos desde el 2015 que fueron a la cárcel justamente por este caso del FIFA Gate. 100 millones de dólares fueron los que usaron en sobornos. Poquito dinero, ¿verdad, Cao? Sí, Poquito dinero como lo que quiere recaudar una conductora, ¿no? Paola Rojas, cuéntanos. fíjate que hablando de Televisa y hablando de esos, malformación que viene de ahí, de todo, ¿no? No es por primera vez que actrices de Televisa incurren en ese tipo de actividades ilícitas. Hace un año salía ahí Ludovica Paleta presumiendo huipil diciendo que se sentía bastante hippie porque traía un huipil indígena que nunca supo decir de qué origen era, pero algo así como apropiación cultural.
Y lo mismo sucede con Paola Rojas, que recién dejó Televisa para incorporarse a Grupo Imagen y lanzó esa marca, ¿no? de Mezcal Mije, a lo cual pues ha desatado una serie de críticas desde la esfera política del estado de Oaxaca, sobre todo porque no hay que olvidar que el estado de Oaxaca tiene 16 pueblos y comunidades indígenas, 6 culturas, 16 culturas, 16 lenguas, y se apropia una que es el Mezcal Mije para esa promoción y buscar una forma de recaudar fondos. Y esto pues ya generó polémica y hay una posible demanda por ese tipo de apropiación cultural que ahora ya con la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas pues ya se establece un derecho y también el cuidado, ¿no? de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Entonces pues ahí ya veremos pronto en qué termina esto, porque como le digo, pues, todo... cuando viene de esa persona que viene de Televisa, pues siempre hay que desconfiar de mucho, porque han generado, bueno, de lo que yo recuerdo fue la de hace un año con Huica Paleta, pero ha habido otros casos en que una modelo de parisina, pues había apropiado el bordado Mije, precisamente de Santa María Tlahuitoltepet. Y entre otras marcas, de tipo de ropa, marcas, telas, textiles de los pueblos indígenas han sido registrados como propiedad de una sola persona o con el fin de obtener o lucrar con ellos, como eso que estamos hablando del tema de mezcal. Así que esperemos, y hay eh, la población, bueno, una parte de los pueblos indígenas ha llamado de que se retire esta marca, la marca de Mije, dentro del mercado y para ya empezar a hacer esa investigación que se espera que termine en buen término y que haya sanción en este caso, ¿no? Aunque Paula dice que eso es no es una represalia por parte de Televisa, porque como ella dejó la cadena televisora para sumarse al Grupo Imagen, pues estaba buscando la forma de cómo salvarse de esta, ¿no? Pero lo hecho está, ¿no? Ahí está la marca y hay que ver qué pasa. Hace un año, yo me acuerdo que justo por el tema de la controversia de los hijos del maíz, ¿no? O sea, de esta capa que usó Tenoch Huerta en el Fashion Week de Milán, habíamos hecho una entrevista, ¿no? Sí. Y ahí me surgió la duda, justo estaba entrevistando como alguien de Lina que ha trabajado mucho con los Jucapá, y le preguntaba, ¿no? O sea, o sea, hasta qué punto realmente es una apropiación cultural o qué es lo que lo define, ¿no? O sea, ¿tú qué crees, Cabo? Pues una apropiación cultural es lo que a ti te corresponde, ¿no? Es que en muchas ocasiones hemos platicado mucho sobre esto. Yo podría hablar mepa, una lengua de guerrero, podría hablarlo, poder leer, hacer todo tipo pero nunca me podré apropiar y hacerme pasar como mepa porque la forma de pensar es completamente distinta. A pesar que yo vengo de una comunidad indígena, y yo tengo otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo, como lo ven los mepa, ¿no? Entonces, pero sí pasa entre nosotros, entre las comunidades indígenas, de que alguien más listillo, pues aprendió la lengua, pues dice, yo también soy. Imagínate que yo llegara con los pueblos mepa y me metiera a la asamblea para imponer una forma de pensar de lo que como se organiza en mi comunidad. Entonces, pues primero usurpar la identidad de los pueblos mepa para yo poder imponer mi cultura sobre eso. Entonces, hay un choque al cual que hay que evitar, porque eso es apropiarte, lo que no te corresponde. Es como otro caso. Durante años acompañé el movimiento de normalista de Ayotzinapa. Conozco todo el proceso, conozco toda la forma de organización, las consignas, pero nunca podré decir que soy normalista de Ayotzinapa porque no vengo de ahí. Pero sin embargo hay muchas personas, muchos compas, ¿no? Activistas aquí en la ciudad que han hecho ese tipo de propaganda, mucho, que se agradece su acompañamiento, pero lo que no se agradece, lo que no está chido es que se quieran pasar a creerse, sentirse como parte de un movimiento de la que no tiene una formación. Yo pensaría, no sé, ¿no? Porque luego es complicado porque sigue un poco jugando como abogado del diablo, ¿no? Sí. O sea, la historia de la humanidad está hecha de intercambios, ¿no? Sí.
O sea, celebramos Navidad aquí y los de Escandinavia y los noruegos nos dicen apropiación cultural, por ejemplo, ¿no? O los cristianos, o no sé, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podría, como Pero digamos, hay que- definir eso? O pero sea, no hay ¿que que lucres olvidar- con eso? Pero no hay que olvidar que el tema religioso de la Navidad es un tema meramente religioso. Y su fin de la religión fue imponerse, buscar toda la forma y modelo para poder incidir en las comunidades. Entonces se crearon fiestas, se impusieron fiestas. Por ejemplo, el tema del maíz, la fiesta de la milpa en la montaña de Guerrero, es una fiesta completamente de las comunidades indígenas, pero ahora ya llegaron con la religión, pues está la fiesta de Santa María de Asunción del 15 de agosto. Es como una forma de imponer una cultura sobre la otra, pero primero para invisibilizarla, pero el papel de la religión fue primero invisibilizar todo lo que son cuestiones culturales. Entonces, pues a nosotros nos hace muy fácil porque nos sentimos como muy aspiracionista celebrando Navidad cuando eso no nos corresponde, no es nuestro, ¿no? Sigue siendo complejo, pero creo que da para mucho, ¿no? Lucio, Bueno, te pues robaste todo el dinero como de este Isa. tema, Vamos a devolverlo como por este parte. tema, también hay otro que nos va a servir para poder ingresar a nuestra mesa con las invitadas. Ale, tú nos vas a platicar sobre el caso pues, del adolescente que quieren penalizar, ¿no? Por el aborto Pues es complejo, ¿no? Ujú. Justamente en Querétaro, cuna de en Querétaro. conservadores, mochos y lo que sea, pero desde las élites, ¿no? Ahí hay que recordarlo. Un lugar que conoce Claro, bien, Ale. ¿no? O sea, la que las élites lo gobiernan así desde hace muchos años. Pues justamente la Fiscalía del Estado quiere encarcelar o sea, imponerle una pena de más de 3 años y que pague una multa de 518,000 pesos, así es, Lucio, a una menor de 14 años que primero acusó una violación por parte de un joven de 17 años, que es su pareja, y que la fiscalía desestimó la denuncia y entonces ahora dice, pues bueno, como tuviste un parto involuntario de 36 semanas de gestación, pues ahora te vamos a acusar de homicidio calificado, ¿no? Entonces, es una cosa que ha causado mucha indignación. Creo que ya hasta llegó a la mañanera el caso, ya se pronunció Claudia Sheinbaum, la nueva secretaria de Mujeres, esta Citlali Hernández, también ya dijeron que iban a investigar, ¿no? Pero el asunto, pues, es de que esto parece que no es algo aislado dentro de los estados conservadores o que en nuestro sentido común concebimos como conservadores, ¿no? Hablamos de Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Guerrero, por ejemplo, Aguascalientes también, ¿no? Que ha tenido como... Guerrero no es conservador, ¿eh? Pues fíjate que No, investigando, no. investigando en esto, ¿no? Y justamente hablando en estos paralelismos entre el Estado mexicano y estas cosas, o sea, en 2010 la Suprema Corte de Justicia tuvo que intervenir para dar una sentencia en la que a una mujer indígena que la acusaban justamente de haber parido a un niño y que se murió, ¿no? La estaban acusando de homicidio. Justamente la Suprema Corte dijo, no se puede hacer esto, o sea, no se puede usar como ese criterio porque, pues bueno, hay bastantes factores que se deben de analizar, ¿no? Y aunque ya hay una cosa de la despenalización del aborto en casi todo el país, y en algunos estados ha sido por vía amparo y en otros a través de la legislación local, en realidad, pues en los estados conservadores sigue habiendo una práctica desde la medicina, desde las instituciones que sigue criminalizando a las mujeres. Ahora sí que no importa la edad ni el contexto económico, pero en este caso particular es una menor de edad originaria de un pueblo, de una comunidad rural, que es de un municipio que se llama Huimilpan, que es de uno de los más pobres del estado. Pues a la que la quieren encarcelar después de que denunció a su violador y que la fiscalía, a través de peritajes que no ha explicitado cómo fueron realizados, pues dijo que no hubo violación y que también tampoco sin explicitar los peritajes que realizaron para determinar que fue un aborto involuntario y con esto partir a la acusación de homicidio calificado, pues están haciendo este tipo de denuncias, ¿no? Algo que resaltamos en la nota y que creo que da pie como mucho hablar de esto es de que pues estos gobiernos no son de izquierda, ¿no? Son gobiernos pues que han sido conservadores y formados bajo esta lógica, ¿no? Durante más de 80 años gobernó el PRI en Querétaro. En el 91 hubo la primera transición a partir de una negociación que hizo Fernández de Ceballos, ¿no? Y después ha habido una serie de gobernadores que provienen de las cámaras empresariales, de círculos muy cercanos a la ultraderecha y al sinarquismo, ¿no? Actualmente sigue habiendo políticos muy parados dentro de esas organizaciones. Uno inclusive es ex militante del Yunque, ¿no? Alfredo Botello Montes, que fue senador en la legislatura pasada y que ahora es consejero vitalicio del PAN en el estado, ¿no?
Lupita Murguía o Guadalupe Murguía, que es una de las senadoras más estridentes que hay en el Congreso y que fue de las que trajo, por ejemplo, al partido Vox, este partido de ultraderecha español, a México, ¿no? Fue de las que firmó esta Carta de Madrid. Y otros personajes más que también en los aparatos de seguridad, por ejemplo, la familia Granados, los Granados Torres, ¿no? Juan Marcos y Juan Martín, que han ocupado durante más de 10 años diversos puestos en fiscalías, en Secretaría de Seguridad, procuradurías, y que han estado ligados a casos de homofobia, de machismo y de este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, de hecho, el fiscal Víctor de Dios, ¿no? O sea, Víctor de Dios Hernández, ¿no? Es un fiscal que proviene de este grupo político y que está muy ligado como a estas corrientes, que curiosamente, y esto ya, porque ya siento que me están mirando así como de, apúrale, No, tenemos tiempo, tú dale. que curiosamente pues son formadas dentro de estas corrientes del sinarquismo y el franquismo español, ¿no? O sea, esa es la historia del PAN. O sea, la formación del PAN es eso, la convergencia de corrientes, sí políticamente democráticas, pero también un fuerte núcleo de ultraderecha que estaba en el país, de los sinarquistas, estamos hablando. Pero su papel principal por el cual fue fundado fue hacerle un alto al socialismo y comunismo en México. Así es, ¿no? Justo eso, o sea, Marín, a partir de los cristeros, ¿no? O sea, Gómez Marín, Gómez Morín, ¿no? Y este tipo de personajes que curiosamente en Querétaro tienen mucha relevancia y que yo lo conozco de causa, así de primera mano, tienen un nido muy fuerte de formación política y de formación de cuadros en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y otros espacios más. Y pues bueno, o sea, vemos los resultados en ese tipo, o sea, esta es la expresión, esta acusación contra esta joven, es la expresión de este conservadurismo en el Estado, pero que también desde años atrás ha estado, ¿no? O sea, la criminalización en el 2021 a las mujeres que protestaron por la despenalización del aborto justamente, ¿no? Que las fueron a encarcelar hasta sus casas. En pie de página publicamos un reportaje al respecto, ¿no? O sea, fueron hasta sus casas a sacarlas días después y las ubicaron a través de la policía cibernética. Negar la crisis de desapariciones que hay en el Estado, que es algo en lo que estuvo muy metido el ahora fiscal Víctor Víctor Juan de Dios Hernández, no sé cómo, no me acuerdo el nombre ahorita concretamente, también estuvo muy metido en esos rollos, ¿no? Junto con Francisco Domínguez, que está acusado justamente de esto de Odebrecht, y que al parecer el presidente López Obrador en algún momento le dio como los santos óleos y ya se olvidaron de la denuncia contra Francisco Domínguez, que Emilio Lozoya lo cita en sus declaraciones. Mauricio Curi, que también ha estado muy involucrado en cosas muy, muy turbias a partir de los negocios empresariales. En fin, ¿no? O sea, es un Estado que parece no tener cabida para otra visión, y pues que la izquierda, que digamos allá, tampoco está muy, muy, muy movida, que digamos, pero eso es otro cantar, ¿no? Es otro cantar. Así es, ¿cómo es? Pues bueno, precisamente hablando de estas derechas que están enquistadas en varios lugares de México, pero también del mundo entero, pues no solamente en las derechas están dando todavía pues estos síntomas, ¿no? O estas expresiones de conservadurismo y de violencia contra las mujeres. En la mesa de hoy vamos a abordar un tema que ha sido bastante polémico y que ha dado mucho de qué hablar en Europa, en el mundo, y también ha llegado hasta acá, hasta México, precisamente porque se trata de un político que se llama Íñigo Errejón, eh, que es también portavoz, ¿no? Del partido Suma, y que, bueno, del partido que preside o dirige Yolanda, ¿cómo se llama? Yolanda Díaz. Bueno, un partido de izquierda en el que pues se ha abierto una cloaca de denuncias, ¿no? Bueno, se han estado haciendo públicas algunas denuncias a partir de un espacio, digamos, seguro de una periodista que se llama Cristina Fallás, ¿verdad? Cristina Fallás. Ella en su cuenta de Instagram pues ha brindado este espacio para que las personas, para que las víctimas pues puedan publicar denuncias de forma anónima o no, dependiendo cómo lo quieran hacer ellas. Y pues bueno, a partir de esto es que se empezaron a hacer públicas también, y que una actriz española decidió denunciar de forma pública, ¿no? La actriz Elisa Mouilia, bueno, espero que así se pronuncie su apellido, pero es una actriz de allá de España, y entonces ella ha decidido denunciar de forma pública. Bueno, esto ocurrió durante la semana pasada,
en donde pues ya el político, el portavoz de Summa, pues decidió separarse, ¿no? de sus cargos, dejar de asumir estas actividades. Y pues bueno, a partir de ahí ahora se han destapado más denuncias. Incluso una segunda mujer el día de ayer interpondrá otra denuncia de forma pues ya judicial contra Íñigo por abuso sexual. En un principio se hablaba de violencia machista, pero pues con la denuncia de esta actriz queda evidenciado pues que son abusos también sexuales, ¿no? Tocamientos, incluso pues besos sin que hayan sido consensuados, varias cosas. Tenemos también, pues por otro lado, la carta el comunicado que sacó este político, que fue también bastante criticado por la forma por la forma en que, digamos, se despide o deja ver que se va a alejar, que se va a separar de la política, en donde pareciera que no asume su responsabilidad, aludiendo a un personaje y no a la persona, como lo es en este caso Íñigo Errejón. Pues bueno, para hablar más o menos bueno, para hablar de este caso que más o menos intenté ponerles en contexto de lo que está pasando del otro lado del continente, pues vamos a tener una mesa con nuestras queridas Diana Fuentes, quien es filósofa e investigadora, con Teresa Rodríguez de la Vega, que también es socióloga e investigadora, y con Melissa Fernández, quien es docente e investigadora feminista. Ya vemos por ahí, ay, Dios, perdón, pero es que acá tenemos a Lucio. Ya vemos por ahí, muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras, Melissa, Diana. Creo que por ahí falta Tere, pero ahorita seguramente se va a unir en un ratito más. Entonces, pues bueno, para empezar con este tema, queridas, me gustaría preguntarles, ¿se puede leer esto como una victoria de las feministas? Porque digamos que a pesar de que la presidenta de este partido, ¿no? Yolanda Díaz, no, ya tenía conocimiento y ha admitido en algunas entrevistas que ya tenía conocimiento, pues quienes sacan a Errejón del partido no son propiamente las personas de ahí, de este cuerpo político, sus compañeras, o sea, nadie del partido, sino pues son las denuncias que se dan a través de esta cuenta de la periodista. ¿Ustedes podrían decir que se puede leer como una victoria de las feministas? Melissa, no sé si quieras iniciar tú. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas y a todos. Ay, pues no sé, de pronto la pregunta me hace llevarme, ¿no? Así como filósofas, acá en confianza, te voy a contestar tu pregunta con otra pregunta. No, un poco, ¿qué entendemos por logros, ¿no? O sea, sí creo que nos lleva a un terreno muy delicado. O sea, por un lado, llamémoslo en términos más generales, el escracheo, es decir, la denuncia pública, pues claro que tiene sus consecuencias, eso lo hemos visto. Sin embargo, también es un estadio, digamos, muy problemático porque de pronto solamente se quedan en el escrutinio público, en la cacería, pues, ¿no? El constante estar apuntando a las personas, en este caso a agresores o presuntos agresores, y pareciera que con eso ya estuvo, ¿no? Es decir, voy a escrachar, voy a hacer pública una situación, no tengo, digamos, la necesidad ni de comprobar ni nada, pues ya está, ¿no? Es decir, esa es la verdad. Y entre más se sumen personas, en este caso mujeres u otras identidades políticamente vulnerabilizadas, pues ya, se vuelve un nuevo hito de verdad. Y esto, ojo, ¿no? Por supuesto también tiene sus matices. Hoy en día, en las leyes, pues muy poco peso se le da a la palabra. Eso también hay que decirlo con todas sus letras. Y efectivamente, como parte del proceso de revictimización es no solamente voy a escuchar tu testimonio, sino me tienes que demostrar las pruebas, ¿no? Entonces, pareciera que es chamba de la persona afectada o que se coloca en este lugar de víctima, que es su chamba evidenciar que lo que dice tiene peso, que lo que dice es una verdad. Eso, de entrada, pues hay que asumirlo.
Por otro lado, el no seguir, digamos, con este camino, pues de pronto puede hasta entorpecer pues un acceso o una impartición de justicia. Porque vaya, si solamente nos quedamos con la palabra, con la evidencia y demás, bueno, pues es que cualquier cosa puede ser evidenciada. Es decir, es un arma de dos filos, pues a lo que quiero llegar es que es mucho más complejo de lo que de pronto suponemos. No es la salida, en todo caso es el medio, pero no es el fin, no puede ser el fin. Y en mi opinión tendríamos que echar mano de varias estrategias, no solamente de eso. Entonces, bueno, me rebobino un poco. Pensar que este hecho en particular pudiera estarnos hablando de un logro, yo no lo sé. Yo en todo caso lo calificaría de echar a andar ciertas estrategias como medio, no necesariamente como fin. Y ahí yo veo un grave problema, ¿no? Y también en la era digital, pues, ¿no? En la mediatización y demás, nos quedamos solamente en la superficie y de pronto, pues tampoco nos da la vida para entrarle al fondo del iceberg. Esa sería mi contribución hasta ahora a partir de esta pregunta tan compleja que nos haces, Isa. Gracias, Melissa. Melissa, muchas gracias. Diana, aquí Alejandro Ruiz. Preguntar justamente en esto que nos está convocando y un poquito recapitulando lo que ya nos comentaba Melissa, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre pues este caso tan lamentable en Querétaro donde una denuncia de violación, ¿no? O sea, no fue tomada en cuenta por autoridades de un estado que pues son meramente conservadoras y alineadas a la derecha, ¿no? Pero tenemos el caso en la izquierda que nos demuestra Europa, pero que también ha habido un recuento largo en América Latina o en México de denuncias hacia políticos, dirigentes, militantes, ¿no? Donde también parece que los mecanismos de denuncia formales no están ahí expresos, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera como escuchar una reflexión tuya sobre esto, porque vaya, ¿no? O sea, el criterio hacia la izquierda parece ser luego también como un arma de doble filo que se usa a partir de un Estado que pareciera que sigue siendo un Estado patriarcal, un Estado fundado dentro de estos principios obviamente opresores hacia las mujeres y que seas de izquierda o de derecha parece favorecer más bien a los hombres, ¿no? No sé realmente si esa es la lectura que tú puedas tener o qué reflexión nos puedas contar al respecto, Diana. Hola a todos, un gusto estar acá. Pues yo creo que ese es un caso muy lamentable, ¿no? El de Rejón, que como bien dices, Alejandro, refleja que de pronto no importa, ¿no? La afiliación política que se tenga para que el comportamiento que claramente implica violencia sexual, que claramente implica dominación machista, se siga replicando. A mí me parece que se trata de dos casos muy diferentes, pero que desde esos dos sitios tan distintos muestran una realidad que nos sigue atravesando a las mujeres. Por un lado, Íñigo Errejón era el niño prodigio del movimiento que dio ocasión a Podemos, era el niño genio, eso era el político promesa. Y porque efectivamente se trataba como de un cuadro con una capacidad discursiva, analítica, política muy importante, ¿no? Entonces, que se trate de una figura que sin duda tenía un futuro, de hecho ya lo tuvo, ¿no? Tenía una trayectoria futura en la política española centralísima, es algo que yo creo que sí habría que observar porque en el documento de renuncia a sus cargos públicos y a la vocería del Partido Sumar, que hace inmediato, unas horas después de la denuncia que se hizo en Instagram, en el espacio que crea la periodista Fallaras, pues de lo que habla yo sí creo que sí es un triunfo del feminismo. ¿Y por qué es un triunfo? Porque no corren efectivamente a Errejón, él renuncia, pero renuncia porque sabe del costo político de lo que se le está acusando. Y ahora es muy interesante porque en el caso en realidad, son muchos los testimonios, es decir, no se trata de una sola denuncia, ¿no? Se tratan de una cadena de denuncias en un ambiente de periodistas y de políticos donde un montón de testimonios dicen esto ya se sabía. No solo lo sabían ciertas comisiones de Sumar, sino que además también se sabía en el ambiente político en el que Errejón se movía. Entonces, es como cuando de pronto uno se entera que denuncian y dicen, fíjate que Perengano es un acosador y todas decimos, sí,
de ese sí sabíamos, de ese sí, ¿no? No todas teníamos conocimiento, o no me extraña. Entonces, en el caso de Rejón no hay extrañamiento, pero además son acusaciones muy graves, es decir, no se está hablando solo de acoso, ¿no? De un comportamiento equívoco o excedido con algunas de sus compañeras de partido, sino de violencia sexual abierta. Entonces, pues es una manifestación más, ¿no? De cómo este comportamiento sigue atravesando todo el marco, ¿no? De las expresiones políticas y cómo, pero a pesar de ello, lo que esperaríamos de la izquierda, sin lugar a dudas, sería que hubiera una mayor reflexión sobre el tema, porque es una expresión más incongruente de los principios que se dicen defender, ¿no? En el caso de lo que pasa en México, es otro caso muy diferente, ¿no? Pero en donde vemos entonces cómo hay funcionarios del Estado, de la justicia, que siguen en nombre del derecho, en nombre de un procedimiento, actuando con una mirada absolutamente patriarcal del ejercicio de la justicia, ¿no? Y que al que no le importan los costos humanos que esto supone. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo son dos ejemplos muy violentos, muy representativos de esas distintas aristas y de ese poliedro tan complejo que es la violencia machista. Y ahora, el tema, nada más para decir una cosa más, el tema de el escracheo y de la denuncia en redes, yo coincidiría con que es algo que no se queda ahí, pero por eso justo una de las denunciantes ya procedió a denunciar a Errejón, ¿no? Pero fíjense, el asunto se vuelve público hasta que se da esa denuncia en redes y Errejón en consecuencia renuncia y hace pública esa carta espantosa en la que no reconoce ninguno de los asuntos que le irían a atribuir unas horas después. Creo que ya entró nuestra querida Tere también. Hola Tere, aquí Camilo desde la redacción. Preguntarte para que nos des también tu punto de vista, ¿qué es lo que representa este caso en general para la izquierda a nivel, pues, hispanohablante quizás, que es lo que tenemos más cerca? ¿Qué lectura le puedes dar a esto desde la izquierda? Bueno, creo que es tristemente no excepcional, ¿no? Creo que casos y casos van saliendo y que habla de que estamos en un tránsito de época en la que se están empezando a enunciar eh, prácticas que en otrora pasaban sencillamente inadvertidas, ¿no? Yo cada vez que escucho o que leo denuncias de compañeras que hoy día están alzando la voz contra este tipo de prácticas, híjole, veo hacia atrás en mi propio pasado militante, de compañeras cercanas de muchos espacios y digo, híjole, ¿cuántos de nuestros compañeros habrían quedado con la reputación indemne si hubiera habido en ese momento esta cultura de la denuncia? Y creo que no serían muchos, ¿no? En ese sentido creo que se abre, o el caso de Rejón, abre una cloaca que seguramente incomoda a no pocos varones de espacios militantes que saben que han en algún momento de su vida, muy probablemente en épocas en las que no teníamos tanta atención puesta sobre este tipo de prácticas, pero muy probablemente muchos compañeros de militancia del propio Errejón, de los distintos espacios políticos en los que he estado, están poniendo sus barbas a remojar, ¿no? Y seguramente están bastante incómodos con el asunto. Creo que es un lastre que pesa sobre todas las izquierdas y es un lastre que pesa sobre todas, las institucionales. O sea, nosotros solemos decir que hay un chorro de vicios de la vieja forma de hacer política, del que nos hemos liberado en los espacios que han apostado post-zapatistamente a una nueva forma de militar, ¿no? Pero la violencia machista en los núcleos militantes, al interior de los núcleos militantes, es algo que pesa sobre todas las organizaciones políticas de viejo tipo, institucionales, no institucionales. Es algo que esta idea de la nueva forma de hacer política no ha podido tocar, y esto habla de lo absolutamente arraigado que está en la propia construcción de la personalidad del dirigente político, ¿no? Y de la figura del dirigente político. Entonces creo que es un caso eh, lastimosamente no excepcional, y que nos pone nuevamente de frente
con una realidad que muchas veces no queremos voltear a ver y que, como muy bien decía Diana, cada tanto sale cuando nosotras mismas nos damos cuenta que hemos estado en espacios en los que de esto no se habla y en lo que muchas veces preferimos no hablar de esto, ¿no? Y decimos, sí, es así, ya sabíamos, ¿no? No nos causa sorpresa. Y bueno, detrás de ese ya sabíamos o no nos causa sorpresa, hay muchas víctimas que no encontraron la oportunidad de expresar su vivencia. Y por otro lado, y esto es lo que un poco ya se ha dicho, pero por otro lado también creo que este tipo de casos en donde estamos señalando prácticas de compañeros, ¿no? También nos tendrían que poner a pensar en términos de con qué dispositivos contamos como movimiento feminista para parar la violencia machista, ¿no? Entonces tenemos que, lamentablemente, cuando se habla en este tipo de casos, parecería que la exigencia de cómo denuncias pesa sobre la víctima, que en realidad es una cosa muy triste y penosa, ¿no? Que se diga, pero no denunciaste, y por qué cancelas en redes, pero no haces la denuncia formal, pero está mal que escraches porque entonces la presunción de inocencia, y todo eso pesa sobre una víctima que evidentemente en todos estos cuestionamientos sufre procesos de revictimización, pero lo que sí es cierto es que también este tipo de casos nos tienen que hacer pensar como movimiento feminista con qué mecanismos o de qué mecanismos nos estamos dotando para frenar y defendernos de la violencia machista. ¿Qué uso le estamos dando a las normas normativas? ¿Qué uso le estamos dando a las redes sociales? ¿Qué uso? Porque como movimiento, la víctima tiene todo el derecho de denunciar por la vía que le plazca, ¿no? Pero como movimiento creo que sí tenemos que decir cuáles son los canales que tenemos que promover, que sean lo menos revictimizantes posibles, que abran a menos en escenarios punitivistas posibles, que no como movimiento, reitero, no las víctimas, pero como movimiento, creo que nos tenemos que hacer responsables de qué tipo de mecanismos de defensa y respuesta se activan ante este tipo de casos. En la forma en la que circulan las denuncias en redes también es responsabilidad nuestra. Cuando una mujer es revictimizada por la réplica de denuncias que muchas veces hacemos las propias feministas y las propias mujeres, también es responsabilidad del movimiento. Entonces, bueno, creo que es un caso que abre muchas aristas para el análisis y que las aristas no solo tienen que ver con volvernos a lamer la herida en términos de lo arraigada que está la violencia machista, aún en los núcleos en donde esperaríamos que hubiera sido erradicada, así fuera poco a poco, sino también de los grandes desafíos que tenemos el feminismo para enfrentar la situación que nos mantiene todavía muy a la defensiva, ¿no? Hola Melissa, Diana y Tere, aquí Caucireño y Lucio. Preguntarte, Melissa, si con todo esto que ha pasado, la izquierda mexicana, la izquierda internacional, tendrán que diseñar algún protocolo para ir viendo cómo contener este machismo, esa violencia al interior del movimiento para que eso ya no suceda, como lo que ha pasado en Europa hasta ahora. Sí, esto justo cuando escuchaba a Teresa vino a mi mente algo que francamente voy a hablar en voz alta, ¿eh? No es una reflexión que haya tenido de manera pausada, ¿no? Así como con más detenimiento. Pero, y lo voy a vincular con tu pregunta, compañero. Me parece que también estamos ante un panorama más amplio. Suponer que la izquierda está obligada a tener prácticas feministas, no sé, ¿no? Yo me limito, es decir, me parece que estamos generando una altísima expectativa a lo que sea que estemos entendiendo hoy en día por izquierda, ¿no? Y lo voy a rebobinar, lo voy a decir de otra forma. Suponer que por el hecho de simpatizar con la izquierda o creernos parte de la izquierda, por ende o por antonomasia vamos a ser feministas, pues me parece un gravísimo error, ¿no? Esto me lleva también a cuestionarme sin tener la respuesta, no solamente lo lanzo como puntapié para que nos vuelvan a invitar, ¿no? Y tengamos más tiempo para reflexionarlo, pues si no hay forma de que en ciertas prácticas o en una ideología abiertamente de derecha no pueda haber prácticas feministas. Y esto, a su vez, pues me lleva a otra problematización,
pues que no es un feminismo en todo caso del que estamos hablando, ¿no? Es decir, para poder dar cuenta de los primeros dos planteamientos, pues estaríamos asumiendo que nos estamos enfrentando a diversos feminismos y entonces, por supuesto, habrá ciertos feminismos que necesariamente tengan que ser de izquierda porque, digamos, por su naturaleza, comillas, comillas, ¿no? No podrían no serlo, pero también dentro de una postura de derecha, por ejemplo, el feminismo liberal, pues claro que también ha tenido ciertas luchas que han, digamos, logrado productos terminales que hablan de, como lo diría alguien liberal, pues ciertos avances en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, volviendo a esta pregunta, si la izquierda tendría que hacer protocolos en particular que atiendan, digamos, estos aspectos de los que hemos mencionado, aunque sea muy brevemente, como alternativas al punitivismo, por ejemplo, pues absolutamente sí, pues, ¿no? Definitivamente sí. Lo que yo dejaría sobre la mesa es esta automatización que creemos que solito se va a dar, ¿no? Izquierda y feminismo, yo lo pondría en duda, de verdad lo pondría en duda, porque, vaya, me parece que ciertas prácticas de izquierda, tendientes a la izquierda o de ideología de izquierda, ¿pueden embonar perfectamente con ciertos feminismos? Sí. ¿Que están obligados? Yo diría que sí, pues, ¿no? Pero es decir, es mi opinión y es mi esperanza. En la vida real, pues lo sabemos, no han ido caminando de la mano. Eso es una mentira. Eso es lo que queremos creer porque las dos posturas nos suenan progres. Pero lo cierto es que no, o sea, hay prácticas patriarcales tan arraigadas que incluso subyacen a las posturas políticas de izquierda y de derecha. Eso me gustaría compartirles. Muchas gracias, Melissa. Diana, me gustaría preguntar, ¿qué se hace con una persona como Errejón? Porque, digamos, o sea, ahorita él incluso estaba leyendo lo último que ha salido y lo dan como por desaparecido. Es decir, o sea, no de que se haya desaparecido de la faz de la Tierra, sino que no está dando la cara, ¿no? No ha hablado con nadie, o al menos eso están diciendo, no saben dónde localizarlo, no se hace responsable de estas violencias. Entonces, volvemos a la parte en donde, pues, todos los cuestionamientos son para las víctimas, ¿no? Que por qué no denunciaron, que por qué hasta ahorita, incluso con el caso de la adolescente de Querétaro, se cuestiona el silencio, se cuestiona la forma en la que se denuncia, pero a él incluso han habido varios posicionamientos de pobrecito, ¿no? Porque pues su carrera política está acabada o que era una voz sumamente importante, en donde se siente más empatía, pareciera, por él, que es la persona que agredió, que por las propias víctimas. Pero mi pregunta va en el sentido de ¿qué se hace? ¿Solamente se le manda a otro plano en el planeta? ¿O cómo hacemos para poder ir pensando un poco en cómo deconstruir, digamos, o en cómo volver a poner bases, ¿no? Para que pues las personas, o sea, como lo decía Melissa, esto está enquistado en todas las sociedades, podría pensar, pero ¿cómo podemos hacer? ¿O qué se hace con personas como Errejón, Diana? Sí, yo creo que Errejón tendrá que pasar por la justicia porque las denuncias que le están haciendo son de violencia sexual, o sea, no son cualquier tipo de denuncia. Entonces, y lo van a llevar a la justicia. Entonces, si se le encuentra culpable, pues tendrá que pagar, porque así funciona la justicia y es lo que esperamos las mujeres, que la justicia funcione. Ahora, el tema es que, por ejemplo, hay otro factor bien interesante, ¿no? Hay periodistas que sabían de las denuncias previo a que se hiciera esto público en redes. Y entonces algunas periodistas les han cuestionado por qué no hablaron ellas. Y creo que aquí hay una reflexión que el feminismo está haciendo que es súper interesante, ¿no? Y es que nosotras no podíamos dar un paso hacia adelante si ese paso no lo da la víctima. O sea, si no es la víctima la que sale y dice, este es el momento, este es el medio, como decía Tere, yo decido que por acá, ¿no? Entonces, digamos, si el costo es que una figura tan pública
Y Errejón no es tonto, al contrario, es bastante listo. Entonces yo creo que su silencio es que se va a estar armando un cuadro jurídico para defenderse. Yo no lo veo de otra manera, no lo veo escondiéndose abajo de la cama, porque es un tipo profundamente narcisista y que seguramente sabe que tiene que dar una batalla si aspira a tener en algún futuro distante una vuelta a la escena pública. Entonces, pero creo que la pregunta apunta hacia algo que también es relevante, ¿no? Digamos, también en esto hay un principio de proporcionalidad. Pues hay delitos que merecen ser sancionados severamente. La violación es uno de ellos y las agresiones sexuales deben ser sancionadas. Hay otras cosas que pasan por el acoso, que pasan por el abuso y que tienen que tener también proporcionalidad y que socialmente debemos ir aprendiendo, ¿no? A cómo vamos a efectivamente a transformar esas prácticas que sí, que claro que nos atraviesan a todos. Es decir, por supuesto que no se le puede pedir a la izquierda que resuelva un asunto que la sociedad en su conjunto no ha resuelto. Pero sí que se le puede pedir a la izquierda y tenemos que aspirar a que la izquierda sea congruente con principios que la derecha no tiene. La derecha no aspira a la igualdad social, la derecha no aspira a la eliminación de las inequidades sociales, la derecha no aspira a la eliminación de la familia tradicional. La derecha no defiende los derechos reproductivos de las mujeres. La izquierda tradicionalmente sí. Y en ese sentido, ¿no? Pues de la izquierda sí tenemos que solicitar y demandar que sea feminista. El que no lo haya sido, de pronto no lo sea, no significa que nosotros no debamos defender una izquierda feminista. Como un principio que debe estar ahí. Por eso, ¿qué hacer con sujetos como Errejón? Bueno, si hay delito, que lo pague. Y parece pues que no hay uno, sino muchos. Y en todo caso, yo creo que también algo que decía Tere es fundamental, también cómo las organizaciones políticas generamos estrategias que den espacio a la posibilidad de señalar, de denunciar, de manera que se procesen estas cosas y que permitan entonces su progresiva eliminación y también sí que los compañeros que tienen comportamientos machistas se den cuenta de que eso ya no es admisible. Entonces, necesitamos, ¿no? Generar mucho debate público sobre el tema, porque lo que pasa en Querétaro, lo que nos muestra es que hay espacios en donde esto ha avanzado un montón, ¿no? Las universidades, por ejemplo, pero hay espacios donde pareciera que seguimos, ¿no? En el México de principios del siglo XX o de finales del XIX, en donde parecía que no hay derecho al aborto, que no se ha pensado, ¿no? En el derecho el respeto a la sexualidad de las niñas, el abuso sexual, en fin. Entonces yo creo que ¿qué hay que hacer? Discutirlo mucho, discutirlo frontalmente y discutir qué esperamos las mujeres de la justicia y de la sociedad que respete nuestra integridad física y emocional. Y Ter, ya para ir finalizando, me gustaría que nos comentaras un poco sobre qué podemos hacer nosotros como nuevas generaciones. A lo mejor no solamente quienes estamos en la izquierda o en el progresismo, sino pues en general, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como nueva generación y hacia dónde tenemos que tener puestos los ojos? ¿Tere? Creo, Camilo, que justo te podría devolver la pregunta porque yo creo que más bien mi generación está aprendiendo muchísimo de la tuya. En las universidades yo lo veo, ¿no? O sea, hubo un momento, un punto de inflexión en el que las profas de feminismo en realidad empezamos a aprender un chorro de nuestras estudiantes, ¿no? Y en este aprender un chorro de nuestras estudiantes, incluso como les decía ahorita, regresamos a nuestras propias biografías, y vimos cómo la lucha de las mujeres hoy contra la violencia machista nos empezó también a desagraviar a destiempo, pero a desagraviar a nosotras, ¿no? Entonces creo que tu generación, Camilo, tiene justo muchas cosas claras que la mía no tenía y en los espacios militantes sobre todo. Yo veo los espacios militantes universitarios y son espacios en los que las prácticas machistas, por ejemplo, de división misógina del trabajo al interior de los espacios militantes, en donde las labores administrativas recaen mucho más en las chavas o las labores de acopio, etcétera, ya son señaladas en los espacios deliberativos o, por ejemplo, espacios de militancia mixtos que, sin embargo, tienen
subcomités separatistas en donde se plantean las violencias machistas y la forma de actuar en conjunto como compañeras militantes contra ellas. Entonces, en realidad, Camilo, creo que no tengo nada que en tono como de lección de mi generación hacia la tuya, porque yo creo que tu generación nos está enseñando mucho, las mujeres de tu generación creo que nos están enseñando mucho, y creo que también a los varones de tu generación les está tocando aprender a relacionarse de nuevo en modo. Lo que sí creo es que tenemos que ser más estrictos con nuestros núcleos militantes. Yo creo que de todas esas organizaciones de viejo tipo, muy tradicionales, muy sectarias, muy de los 70s, de izquierda comunista, marxista-leninista, hay algo que sí podríamos intentar recuperar, que tenía que ver con estos esfuerzos por vigilar la ética de vida de los y las compañeras. Yo recuerdo cartas en las que mi mamá le escribía al partido diciendo mi pareja sentimental, padre de mis hijos, se llena la boca pero no da pensión, ¿no? Y entonces el comité central actuaba al respecto, ¿no? O sea, como que decía, a ver, no podemos ir por la vida peleando por los derechos de las mujeres y criticando la estructura de la familia burguesa y tener una actitud absolutamente irresponsable en el cuidado de nuestros más próximos, ¿no? Y yo creo que tendríamos que exigir de nuestros núcleos de izquierda que actúen vigilantes respecto del comportamiento ético y que nunca más haya esos silencios que contribuyen a que estas violencias se sigan reproduciendo. Y estas violencias son de múltiples formas, y yo creo que lo de Rejón nos abre la cloaca de una forma que generalmente es invisibilizada. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista ha avanzado tanto que bien que mal, la división del trabajo militante más o menos ahí la vamos ahí más o menos vamos avanzando, ¿no? Esta forma en la que se confinaban las mujeres militantes a labores de cuidado. La violencia política de género en términos mediáticos, por ejemplo, por lo menos ya es algo que se señala comúnmente, ¿no? Se reacciona ante las campañas publicitarias misóginas contra, por ejemplo, perfiles de liderazgo femeninos. Ahora con lo de Andrea Chávez, por ejemplo, con lo de la senadora Andrea Chávez, hubo una opinión pública que la acompañó en su proceso de denuncia y que incluso como que la presionó para hacer un proceso más formal de denuncia. Los procesos de descalificación de figuras clave de la política española misma hoy, como Irene Montero, ya son señalados, es un tema que está en el centro del debate. Pero lo que no se suele poner en el centro del debate es las relaciones sexoafectivas que están implicadas en la militancia. Y en las relaciones sexoafectivas, esas que se dan en el núcleo de la intimidad y en las que ocurren este tipo de cosas, en las que se denuncia hoy a Íñigo Rejón, están sucediendo muchas violencias que no vemos porque pues es parte de la vida privada de los compañeros y las compañeras, ¿no? Y que horriblemente se revisten de una especie de aprovechan, o sea, de liberalización de las relaciones sexuales, ¿no? Y que si el poliamor, y que si las relaciones abiertas, y que si el sadomasoquismo, y que si ciertas prácticas, y todo esto se vuelve una especie de manto ideológico que permite o que se vuelve permisivo a que en la esfera de la intimidad se reproduzcan muchísimas prácticas que rayan o que van desde la misoginia y la violencia sexual más menos peligrosa a casos absolutamente judicializables como los que estamos ahorita debatiendo, ¿no? Pero esa gradiente todo está amparada en un ámbito en el que no hemos podido llegar cuando hablamos de violencia política de género, que tiene que ver con la forma en la que la violencia machista se infiltra en las relaciones sexoafectivas que sostienen los hombres a los que en nuestros núcleos militantes se les dota de cierto poder simbólico concreto, ¿no? Muchas gracias, Tere. Pues ya brevemente, para no quitarles más tiempo, porque sabemos que tienen otras actividades, si nos pudieran regalar alguna breve reflexión respecto al tema, Melissa, Diana y Tere, por favor. ¿Con qué les gustaría cerrar? ¿En qué vamos así? ¿En ese orden que mencionaste, Isa? Sí, sí.
Bien, yo rescataría la invitación que nos hace Diana, ¿no? Estos diálogos hay que mantenerlos frontales, además, ¿no? Desnudar a los compañeros de izquierda me parece una tarea fundamental. Yo sí creo, digamos, que necesitamos tener, y ahí sí, digo, la pregunta no era para mí, pero yo la voy a lanzar, ¿no? Como la tía que me volví de mis estudiantes. Sí nos toca detenernos a aplicar, digamos, autorreflexión, autocrítica y tener mucho cuidado con las ficciones discursivas, ¿no? Insisto, no es por satanizar ni remotamente, pero en la inmediatez que exige nuestra contemporaneidad, poco reflexionamos, más bien nos volvimos hacedoras y hacedores de verdades. De pronto nos volvimos más puristas que el Papa, ¿no? Yo le llamo la nueva moral de Twitter, en la cultura de la cancelación. Y a ver, no es que esté en contra de esas prácticas, pero sí creo necesario detenernos, reflexionar un poco con lo que iniciaba esta conversación. No puede ser el fin, tendría que ser el medio, ¿no? Y quizá esto sí me animo a decirlo como una crítica amorosa, pues, pero crítica a las juventudes, les hace mucha falta reflexión. De pronto es eso, ¿no? Se volvieron constructoras de verdades a propósito del hartazgo, ¿no? Que ya bien lo definía Teresa, de lo mucho que hemos estado aprendiendo y ahora sabemos que todo eso que vivimos tiene nombre y es muy terrible, ¿no? Pero digamos, es uno de los tantos aprendizajes que tenemos hoy en día, pero sí también hay una carencia de reflexión. Y esto, por supuesto, nos llevará a caer en las ficciones discursivas. Entonces retomo esto, ¿no? Estos espacios son necesarios y ahí, digamos, muy coloquialmente aguantar vara, pues, ¿no? Desnudar a la izquierda me parece una tarea fundamental. Esto implicará, por supuesto, identificar nuestras propias incongruencias y observar las prácticas, en particular de los compañeros que se asumen de izquierda. Gracias. Gracias. Diana. Sí, yo creo que me suma esa idea, pues necesitamos discutir mucho esto porque se escondía debajo del tapete, ¿no? Justo por resguardar el prestigio, ¿no? De los compañeros, de los dirigentes, es decir, como sucede en tantos otros ámbitos de la vida social, entonces había que guardarlo bajo el tapete y de lo que tocaba a las mujeres era callar. Pero creo que también, yo sí estoy de acuerdo también en que tenemos que aprender a procesar esto de manera en la que el linchamiento efectivamente no es el fin. Sin embargo, también creo que estamos en un momento en el que desafortunadamente no contamos aún con un montón de medios, de estrategias que nos permitan no caer y no llegar a ese punto, ¿no? Basta ver, ¿no? En lo que está sucediendo en España, el debate público que se está dando respecto del caso de Rejón, en algunas cosas es verdaderamente vergonzosa la respuesta que dan ante lo que está pasando, ¿no? Y entonces que si no están maximizando, que... Entonces yo creo que hay que efectivamente, hay que empezar a permitir que estas acciones nos empiecen empiecen a concretarse en ideas y en estrategias que de manera común nos permitan afrontar otros retos que en la sociedad mexicana seguimos encarando como lo que sucede con la niña de Querétaro, es decir, así de cruento, así de duro, así de espantoso. Y bueno, creería pues que es necesario que la denuncia siga siendo una estrategia que abone también, ¿no? A que finalmente los implicados o el implicado, quienes sean denunciados, encaren la justicia y haya también un principio de reparación social para las víctimas. Entonces creo que son muchos los temas. En síntesis, pues me sumo a la convocatoria de que hay que seguir pensándolos entre todas. Gracias, Diana. Y pues finalmente, Tere, ¿con qué quieres cerrar? No, pues me quedo como con la invitación a seguirlo pensando porque no hay salida fácil y me parece que además es un tema que nos obliga también al movimiento feminista a pensar con mucha cautela las herramientas con las que enfrentamos la violencia machista y a tener plena conciencia de que no toda denuncia pública a gritos desagravia y no toda denuncia acompañada por mujeres no termina revictimizando. Creo que necesitamos ser muy cuidadosas de los mecanismos con los que denunciamos y que el cuidado a la víctima y a los tiempos de la víctima y al entender cuáles son los tiempos y los tonos en los que la víctima habla tiene que ser imperativo
del movimiento mismo. Es obvio que cuando la denuncia sale a gritos, ¿no? Porque antes de que saliera gritada, tuvo tanto tiempo hablando en voz baja o mediana voz y siendo sistemáticamente silenciada por propios compañeros, porque el prestigio del compañero o el momento político del movimiento o hay cosas importantes en juego, etcétera, etcétera, o los afectos también, ¿no? Porque en todas estas historias se juegan afectos, se juegan dignidades humanas, se juegan personas que se enganchan afectivamente con una persona a la que admiran. Entonces, antes de que esto resulte en un grito que ensordece, hubo muchos mecanismos que silenciaron a compañeras que estuvieron por mucho tiempo sufriendo en tanto víctimas. Y por último me quedo con la lección de pues no escandalizarnos de lo que sucede en España y seguir admitiendo la presencia absolutamente normalizada de perfiles como Salgado Macedonio en las filas de Morena, ¿no? Tenemos en nuestras propias izquierdas personajes que han sido múltiplemente señalados por conductas de violencia sexual, no solo reprobables, sino de violencia sexual. Porfirio Muñoz Ledo se nos fue así, ¿no? Y hubo muchos mecanismos al interior del propio movimiento que hoy gobierna de acallamiento y de silenciamiento de esas denuncias, ¿no? Entonces creo que también es una invitación a que también pensemos lo que tenemos acá, ¿no? Y cómo hacemos para señalar y para no permitir ningún grado de impunidad en que estas prácticas se sigan reproduciendo. Perfecto, Tere, pues muchísimas gracias con estas invitaciones a seguir conversando. Nos quedamos y las hacemos extensivas a nuestra audiencia, que están seguramente muy felices y atentas a su escucha. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho que se hayan dado tiempo para estar este rato con nosotros y nos vemos en la siguiente ocasión. Saludos. Gracias. Gracias, queridas. Chao. Chao. Pues así es, compañeros, vamos a ver si nos ayuda, por favor, Alexis, ahora con la cápsula que también tiene que ver esta semana con con estas violencias, con estos abusos de autoridad dentro de una institución de seguridad pública aquí en México. Esta cápsula, como ustedes saben, pues es en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, elaborada por ellos y por esta institución, y pues bueno, habla sobre o denuncia este caso, ¿no? De los abusos por parte de los jefes de la policía hacia las trabajadoras. Entonces, vamos a ver esta cápsula, por favor. Pues con esto despedimos, ¿no? El Con programa. esto, Entonces, sí. Vamos a despedir este programa también, ¿sí es cierto? No sin antes anunciarles, por favor, que los programas que tenemos el día mañana miércoles, de la mesa ambiental, ¿verdad? La mesa ambiental, luego Maíz y Mate, la Escuela del Amor, los viernes la Escuela del Amor y Maíz y Mate. Y pues nada, Alexis en los controles. Después de la semana, sí, cierto. Donde está Ale Ruiz. Ajá. Quiero. Entonces, no se pierdan estos programas. También les invitamos a que, si está dentro de sus posibilidades, pues apoye este periodismo independiente que estamos haciendo desde acá de pie de página. Y pues los invitamos a que se suscriban y a que no se pierdan los programas de la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alexis en los controles, Luciana, Muchísimas Lucio, gracias y a todos. todos. Bueno, me decía que era muy bonita, que tenía muy buen cuerpo, ¿no? A lo cual yo le omitía sus comentarios y mejor le hacía preguntas sobre el trabajo. Para esto ese día hacía demasiado frío y yo no llevaba chamarra. Estaba temblando y me preguntó qué tenía. Yo le dije, tengo mucho frío, ¿no? Agarra y extiende su mano, agarra el torso de mi mano y el hombro y me dice que si quiere, pues me quita el frío de otra manera, ¿no? Y yo le pregunto 3 veces a qué se refiere y él me vuelve a responder lo mismo. Si
¿quieres que te firme esto o quieres darle trámite a esto? Pues tienes que hacer lo que yo diga para empezar. Si quieres permanecer en el puesto, también tienes que dejarte de tocar o tienes que dejarte, o tienes que pasar bueno, ellos tienen mucho la palabra decía el cuarto de los ascensos. Pues si quieres durar en este lugar, pues así va a tener que ser. Entonces yo dije, pues no. Entonces ya empezaron las represiones ahí, la presión de que si no te dejas, te corro. Los jefes se aprovechan de su cargo para que si tú les gustas, pues o andas con ellos o de plano, así lo dicen, tal cual, o te vas. Pero aquí no es trabajo, aquí se está viendo un abuso, pero aquí ya es un abuso en cuestión a abuso sexual, acoso sexual, son acosos. Y eso viene desde lo más arriba en serio. Y si tú no quieres, pues te mandan a lo más feo. Creí que bastaba con un no y que él se iba a retirar y lo iba a aceptar y que recién empezábamos la gestión, estábamos realmente nuevos en la corporación ambos. Pero fue un año en el que me fue mermando cada día, en el que me maltrataba laboralmente, en el que me humillaba en frente de mis subordinados, porque se acabó el acoso sexual y el abuso sexual, pero inició el acoso laboral. La violencia es el uso inmoderado de la fuerza física y psicológica por parte del violentador o agresor hacia la víctima. Mayormente las mujeres vivimos violencia de género, violencia contra las mujeres y niñas, económicas, psicológicas, emocional, física, sexual y en línea o digital. En la Policía Bancaria Industrial promovemos constantemente la capacitación de cero tolerancia a las conductas discriminatorias de acoso y hostigamiento de género. Contamos con una área en la cual se le da seguimiento a cualquier tipo de quejas de parte del personal femenil de la Policía Bancaria e Industrial. Nos citan a los dos y bueno, los dos exponemos la situación y enfrente de la jefa me dice que yo le doy motivos, que yo me insinúo por mi forma de vestir, que yo lo provoco. A lo cual los jefes pues no respondieron nada y nada más me dijeron, pues si vas a hacer un trámite o un proceso, adelante. Te damos tu cambio de comisión y hasta ahí. Yo entiendo que no pueden juzgar a una persona de lo que yo diga o de lo que ellos digan hacia mí. Hay que hacer una línea de investigación, pero ahí no hubo, siento que no hubo una línea de investigación. El jefe tiene, el que me agredió, tiene historial dentro de la corporación. Entonces, si ellos hubieran hecho una línea de investigación, yo creo que sí, pero no la hicieron. En esos momentos, la verdad, yo me sentí sola. Pues yo cuando empecé a ver que todos se me venían encima y que me amenazó que me iba a revertir la demanda, fue cuando yo me empecé a mover y empecé a buscar en internet todas las estancias donde yo podía meter mi queja. Dije, pues alguna de todas me tiene que hacer caso. El hecho de que tú vayas y denuncies a un jefe, sabes que se te vino abajo todo tu trabajo, sabes que te van a congelar y de ahí ya no vas a pasar, no vas a ascender, te van a traer castigada siempre, se vaya el director y regrese otro, así va a ser siempre, porque desgraciadamente, sí, desgraciadamente para nosotros y afortunadamente para ellos, está el director, pero los de abajo, que son los directores operativos y todo eso, ellos siguen siendo los mismos, entonces a ti te marcan, o sea, tú ya vas recomendado. Y después de esto, son servicios malos, los peores servicios, lejos de tu domicilio. Te mandan lo más lejos para que tú no te puedas trasladar, para que te aburras y tú desertes. Eso es de lo que se trata. En la policía así es. Yo llegué a instaurar una unidad de género para la policía bancaria. Y el hecho de que yo misma fuera violentada en cuestión de género me hacía sentir todavía peor. Cuando ellas llegaban y yo las entrevistaba y ellas lloraban y estaban ahí conmigo, yo casi me ponía a llorar con ellas porque yo transmitía mis propios sentimientos con lo que ellas estaban manifestando. Y llegó el momento en que dije, ¿por qué no puedo yo decirlo también?
poder tener esas atenciones con todos, con compañeros y compañeras para que no pasen lo mismo. Pues que los jefes no se conviertan en jueces, que se conviertan ni en jueces ni en partes, que solamente sean las personas que nos guían a ambos, que no nada más repriman al afectado y al agresor lo sigan premiando. Yo no quería denunciar, porque todo mundo sabe, y si me atrevo a hacer esto es por ayudar también a mis compañeras, porque no todas se atreven a hacer esto. Y se nos habla mucho de un ambiente libre de violencia para la mujer, pero todo queda en el discurso. Realmente no hay nada que se haga realmente.